Entonces, el estado de choque es un tema complejo, entonces vamos a abarcar la mayor parte de las cosas importantes para ustedes en este primer año de neonatología. Sin embargo, con el transcurso de la residencia se darán cuenta que hay algunos detalles importantes que tienen que ir afinando, pero a grandes rasgos vamos a abarcar lo más importante que tienen que conocer de este tema. Entonces vamos a ver acerca de la definición, fisiología, los tipos de choque, la evaluación, el manejo, algunos casos clínicos y las conclusiones importantes. La definición, pues como ustedes saben, es un estado fisiopatológico caracterizado por una hipoxia tisular como resultado de un desbalance entre la demanda y el aporte de oxígeno. Entonces, sabiendo que existe una alteración a estos dos niveles, pues son los distintos tipos de choque que existen. Esto de la hipoxia tisular pues está mediado en muchas ocasiones por liberación de mediadores, disfunción multiorgánica y la muerte. Entonces el gasto cardíaco, como ustedes ya saben, es la frecuencia cardíaca multiplicada por el volumen latido, donde el volumen latido en específico está condicionado por tres variables importantes de la fisiología cardíaca, que es la precarga, contractilidad y la poscarga, que vamos a definir en este momento. La precarga, pues, es aquel volumen que se encuentre al final de la diástole en los ventrículos, ya sea izquierdo o derecho, y que está también regulado por las fuerzas de Frank-Starling, es decir, que por más distensión que exista en las fibras musculares del ventrículo, pues más contractilidad van a tener dichas fibras musculares y por lo tanto la precarga está determinada por el volumen que distiende estas fibras musculares y cómo se contrae. La contractilidad, pues por lo tanto, es algo que va muy en relación con la precarga y se refiere precisamente a la fuerza con la que se contrae el corazón. La poscarga, pues es aquella fuerza que se opone hacia el flujo sanguíneo a través del ventrículo, ya sea izquierdo o derecho, específicamente más relacionado con el ventrículo izquierdo y está fundado en las resistencias de las arterias posteriores al ventrículo izquierdo que se oponen a la salida del flujo sanguíneo por el ventrículo en específico izquierdo o derecho. Entonces, en conclusión, este esquema nos ayuda a identificar que existen varios factores que están influenciando la entrega de oxígeno, que es la precarga, la contractilidad y la poscarga. Entonces, eso determina el volumen latido y en conjunto con la frecuencia cardíaca dan la definición del gasto cardíaco, que es el volumen que es eyectado hacia la circulación sistémica, pero también tiene que estar en relación con el contenido de oxígeno, es decir, la hemoglobina y su saturación. Como ven, la hemoglobina y su saturación y la afinidad que tenga esta por el oxígeno y la entrega de los tejidos es fundamental. Entonces tiene que haber una cadena de eventos que lleve hacia la entrega de oxígeno. No solo es la alteración de la precarga, sino que tiene que llevar un conjunto de todos estos eventos para que la entrega de oxígeno a nivel tisular sea la adecuada. Entonces, por ejemplo, cuando existe una alteración del volumen, entonces los mecanismos compensatorios habituales en un recién nacido es aumentar la contractilidad, la frecuencia cardíaca, con la intención de mejorar el gasto cardíaco y a su vez aumenta el tono venoso que se refleja en el aumento del volumen al final de la diástole o la precarga. Entonces vean aquí cómo existen varios mecanismos que favorecen la compensación a nivel sistémico para mejorar el gasto cardíaco y a su vez las resistencias vasculares sistémicas. Algunos factores neuromorales también están muy involucrados, el sistema renina-angiotensina, la distensibilidad venosa, las catecolaminas y algunos de los mediadores que tienen efecto en el inotropismo. Todo esto va en relación a mejorar el gasto cardíaco y alterar las resistencias vasculares sistémicas. Entonces vean cómo existe un parámetro en específico del consumo de oxígeno en donde esta compensación sirve de cierta forma como de ayuda para mejorar el consumo de oxígeno a nivel tisular. Y cuando esto se rompe, pues existe una acidosis láctica fuera del rango normal del consumo de oxígeno.
En el recién nacido prematuro en específico, pues existen varias características en las que estos mecanismos compensatorios no son del todo maduros. Entonces, por ejemplo, el miocardio que tienen los recién nacidos muy prematuros o extremadamente prematuros, pues es inmaduro. ¿Esto qué hace? Pues que el miocardio no tenga una contractilidad de forma adecuada y por lo tanto tienden a tener un bajo flujo sistémico, es decir, el gasto cardíaco tiende a ser bajo. Y además los shunts propios de la transición neonatal pues no le ayudan a este miocardio inmaduro. Entonces, digamos que la compensación que hace un bebé en el periodo de transición, mientras más prematuro sea, pues más difícil es la compensación. Entonces, supongamos que tienen a un bebé muy prematuro, extremadamente prematuro, y presenta datos de choque de cualquiera de los tipos, la compensación que realiza ese bebé va a ser muy inadecuada y fácilmente va a llegar a un choque de tipo descompensado, precisamente porque todos estos factores del periodo de transición no ayudan a que se dé una adecuada compensación cuando se presenta un estado de hipoperfusión como es el estado de choque. Y como la mayoría de todos esos recién nacidos los sometemos a un pinzamiento corto o temprano del cordón umbilical, pues no hay favorece en ese aspecto. Si hiciéramos un pinzamiento tardío, que es la tendencia actual en muchos lados, pues eso ayudaría de cierta forma a este periodo de transición y a esta compensación. Muchos de los bebés pues requieren presión positiva como medida ventilatoria de soporte y por lo tanto también se alteran las presiones pulmonares que afectan de cierta forma el retorno venoso y también afectan estos mecanismos que les acabo de mencionar. Entonces vamos a dividir el choque en varias fases. La primera fase es el choque compensado, es decir, que aquí no existe alteración de la presión arterial o el estado neurológico. Esos son los dos parámetros que se afectan en el choque descompensado. En el choque compensado, pues lo que va a suceder es los mecanismos que ahorita les acabo de mencionar. El bebé se encuentra taquicárdico, puede tener la piel fría, pálida o estar diaforético, el llenado capilar se encuentra retardado, los pulsos periféricos débiles, la presión de pulso se puede acortar, pueden tener oliguria y en algunos bebés, en algunos casos, de acuerdo al tipo de choque, pueden tener alteraciones gastrointestinales. Ya en el estado de choque descompensados, la característica principal pues es la hipotensión y cambios en el estado de alerta. Esto es por hipoperfusión cerebral, ya quedó de cierta forma desprovisto el flujo sanguíneo a nivel cerebral y por eso es que se altera el estado de alerta. De todos los aparatos y sistemas siempre tienen prioridad el corazón, la suprarrenal y el sistema nervioso por encima de todos los demás. Entonces, en el choque compensado, justo esos tres órganos son los que se intenta proteger. Pero cuando el corazón y todos los mecanismos neuromorales que les acabo de mencionar se sobrepasan, pues entonces cae la presión arterial y pues el estado neurológico ya no se preserva y por eso se altera el estado de alerta. Entonces estas son las fases del estado de choque que dependen del proceso que llevó a que se presentara el estado de choque. Puede ser un choque compensado que evolucione en pocas horas a un choque descompensado y el choque descompensado en un bebé muy prematuro y de acuerdo a la causa del choque, pues genera una falla cardíaca o incluso una falla multiorgánica. Entonces, la intención de todo esto es que ustedes identifiquen la causa del por qué el bebé puede estar en un choque compensado. Idealmente, ustedes tienen que tener todos los factores de riesgo bien identificados para saber qué bebé tiene riesgo de presentar un choque. Y antes que se presente el choque compensado. Ya una vez que están en el choque compensado, pues identificar la causa que está haciendo que el bebé esté en choque compensado. Y lo que sucede muchas veces es que ya lo detectamos hasta que el choque está descompensado, es decir, hasta que la TEA ya cayó o hasta que el estado neurológico está alterado. Entonces es el peor escenario. ¿Por qué? Porque ya para ese entonces se perdieron mucho tiempo valioso que se altera en un recién nacido, sobre todo en un recién nacido prematuro extremo. Entonces vamos a hablar ahora un poco de los tipos de choque. Como general, ustedes ya saben que existe 4 tipos de choque en la etapa pediátrica e incluso en la etapa de adultos, que es el choque hipovolémico, cardiogénico, distributivo y obstructivo.
La edad neonatal tiene ciertas particularidades y ciertos tipos de choque más frecuente y menos frecuente que a las distintas otras edades. Entonces, en general, ustedes saben que el choque hipovolémico es una reducción de la precarga, es por lo que se caracteriza. Entonces, el manejo va enfocado mucho a mejorar la precarga, es decir, volumen es lo que se requiere en el choque hipovolémico. En el choque cardiogénico, pues se afecta la función sistólica o diastólica cardíaca, es decir, es falla de la bomba, precisamente. Y el manejo, por lo tanto, es distinto. El choque distributivo es una depresión de la función cardíaca por alteración sistémica, en donde se caracteriza por alterar principalmente las resistencias vasculares sistémicas. Y el choque obstructivo es una alteración de la función diastólica, es decir, del llenado ventricular. Son cosas que hacen que el ventrículo o la función cardíaca no se llene de forma adecuada. Entonces, cualquiera de estos 4 choques, tipos de choque, hace que disminuya el gasto cardíaco, disminuyan las resistencias vasculares sistémicas y al final, pues hace una hipoxia tisular y como resultado final, pues la falla multiorgánica. En la etapa neonatal, estos tipos de choques son distintos. Como en orden de frecuencia, en esta tabla se ejemplifican los tipos de choque más frecuentes. El tipo distributivo, es decir, el choque asociado a sepsis, es por mucho el tipo de choque más frecuente en la etapa neonatal, que también es uno de los más frecuentes en la etapa pediátrica. Entonces, el choque distributivo, el subtipo séptico, es el más frecuente en la etapa neonatal. En segundo caso, pues el choque cardiogénico por secundario a algunas cardiopatías congénitas o sobre todo el choque en los prematuros asociados a alteración del conducto arterioso con repercusión importante. El choque hipovolémico también es una de las causas frecuentes, aunque no es lo más habitual, y algunos de ellos tienen ciertos factores de riesgo, como la pérdida de sangre placentaria o fetoplacentaria en la etapa perinatal, y también menos frecuente en la etapa postnatal por alguna pérdida sanguínea de cantidad importante en poco tiempo. Ese es el choque hipovolémico. El choque séptico tiene cierta hipovolemia relativa, entonces por eso es que puede ser un choque de tipo mixto. El choque obstructivo es aquel que evita que se distienda o se llene el ventrículo, y es un ejemplo el tamponade cardíaco, neumotórax atención, hipertensión pulmonar persistente con alteración del flujo sanguíneo restrictivo, como las causas más frecuentes del choque obstructivo. Y también existe el choque disociativo, que es un tipo de choque específico de la etapa neonatal y es secundario a la anemia severa. Muchos de nuestros bebés prematuros pueden tener una anemia severa importante propia de la prematurez y a veces eso genera repercusión importante y se presenta como un choque disociativo, que es una alteración en la liberación del oxígeno hacia los tejidos. Es precisamente la alteración a nivel del transporte. Vamos a empezar con el choque hipovolémico. El choque hipovolémico puede ser por pérdida de sangre relativa u absoluta. La absoluta puede ser hemorrágica o no hemorrágica. La hemorrágica puede ser por pérdida aguda de sangre, pérdida fetoplacentaria, avulsión del cordón umbilical, hemorragia subgaleal, hematoma subcapsular, por ejemplo, en bebés con trauma al nacimiento. La no hemorrágica puede ser por pérdidas insensibles de agua excesiva, por ejemplo, aquellos bebés que tienen una pérdida ponderal en los primeros días por ser prematuros extremos excesiva y pues se manifiestan como si tuvieran un choque hipovolémico de causa no hemorrágica. La relativa, es decir, una hipovolemia relativa, esto es por fuga al tercer espacio, es cuando existen mediadores inflamatorios, como el síndrome de respuesta inflamatoria de cualquier causa, es decir, sepsis, enterocolitis, etc. Todo eso hace que haya fuga capilar y fuga al tercer espacio y eso genera una hipovolemia relativa dentro del espacio endovascular y por eso se comporta como un choque hipovolémico, pero es una hipovolemia relativa. La fisiología del choque hipovolémico, pues como les comentaba, es una alteración en específico de la precarga, el volumen al final de la diástole. Entonces disminuye el volumen latido, disminuye como consecuencia el gasto cardíaco y la entrega de oxígeno se ve alterada. ¿Cómo se va a hacer la valoración primaria de estos bebés? Pues se presentan en específico como una hipovolemia
secundaria pérdida sanguínea o pérdida relativa, y pues los mecanismos compensatorios son los que ustedes ya conocen: taquicardia, puede estar, si está en la fase compensada, pues puede estar lateral más, si ya está alterada, pues está en fase descompensada, de la presencia de hipotensión, los pulsos periféricos débiles, el llenado capilar retardado, se encuentra la arteria pálida, oliguria y cambios de la. El choque cardiogénico pues es una incapacidad del corazón para suministrar suficiente aporte de oxígeno hacia los tejidos, es decir, es una alteración de la bomba, y lo más frecuente es que haya una alteración en algún tipo de cardiopatía o alguna alteración secundaria, por ejemplo, el conducto. Entonces, aquí, ¿qué es lo que sucede? Hay una alteración de la contractilidad y por lo tanto disminuye el gasto cardíaco y la entrega de oxígeno. Los datos específicos del choque cardiogénico pues pueden tener también una alteración congestiva, y la cardiopatía que lo predispone tiende a ser congestión, y entonces se manifestaría como edema pulmonar, hepatomegalia y menos frecuente incurgitación yugular. Si la cardiopatía propia que llevó al choque cardiogénico se caracteriza por cianosis, pues se presenta cianosis y además edema pulmonar, piel fría, pálida y diafórica. El choque obstructivo pues es producido por bloqueo físico del flujo sanguíneo, por ejemplo, el tamponado cardíaco, neumotórax a tensión, cardiopatías congénitas dependientes del conducto o embolismo pulmonar masivo. Hay mucho ruido, a ver un momento, déjenme ver. Sí. Listo, perdón. Entonces, el choque obstructivo el tipo más frecuente es el tamponado cardíaco y el neumotórax a tensión. Entonces, aquí, ¿qué es lo que se altera? Pues la precarga y la contractilidad. Disminuye el gasto cardíaco y, por lo tanto, la entrega de oxígeno. En específico, el tamponado cardíaco, como ustedes ya saben, es la acumulación de líquido en el espacio, líquido o sangre o incluso aire en el espacio pericárdico. Entonces, ¿qué es lo que se altera? Pues que no se llene bien ese ventrículo izquierdo y, por lo tanto, disminuye la precarga y pues la contractilidad se altera como eventos secundarios. El choque distributivo es una distribución inapropiada del volumen sanguíneo con mala perfusión de órganos y tejidos. De este, el más frecuente es el choque séptico. También puede ser un choque anafiláctico o neurogénico, que son muy poco frecuentes en la etapa neonatal. ¿Qué se altera? Pues las tres cosas: la precarga, contractilidad y la poscarga. Puede estar elevado o bajo el gasto cardíaco, sobre todo en el choque séptico. Entonces, por ejemplo, algunos pacientes con choque séptico pueden presentarse, como ustedes recuerdan, en la etapa pediátrica como un choque caliente o un choque frío. Sin embargo, en la etapa neonatal esa distinción no es tan frecuente que la tengamos muy clara, porque muchas veces esa compensación que hace un bebé grande no la tiene del todo madura, y por eso es que no hace una distinción tan clara clínicamente en un choque caliente y un choque frío, y los dos los manejamos de forma indistinta generalmente. Entonces, pueden tener un llenado capilar fugaz o retardado, como más frecuente en los neonatos. Puede ser una piel pálida o por efecto de la vasoconstricción, como el efecto más frecuente. Entonces, quiere decir que el choque frío es del tipo séptico el más habitual en la etapa neonatal. ¿Cómo vamos a evaluar el choque en los recién nacidos? Pues como ustedes ya saben, existen parámetros convencionales que se hacen desde hace mucho tiempo, que es el llenado capilar, el gasto urinario, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la presencia de acidosis láctica, como los parámetros clínicos o bioquímicos más frecuentes de evaluación del estado de choque. Sin embargo, hay que conocer también que existen ya algunos parámetros nuevos que nos están ayudando a determinar un poco de mejor forma el estado de choque, como lo es el ecocardiograma funcional, el NIRS, o ya parámetros que existen en investigación, como es la cardiometría eléctrica, la espectroscopía de visión de luz visible, el índice de perfusión o la resonancia cardíaca funcional. Entonces, vean cómo en esta tabla se ejemplifica cómo estas distintas variables en combinación con los parámetros, pues vean cómo tienen costos distintos y la capacidad para utilizarlos pues es distinta. Entonces, en esta tabla vean cómo las distintas variables se ven alteradas de acuerdo a las causas que lleven al problema de perfusión del recién nacido.
En esta gráfica pueden ver digamos, el protocolo de investigación que se está realizando en algunos lados, en donde se puede ver cómo en tiempo real se afectan las distintas variables del estado de choque. Entonces vean cómo aquí se encuentran distintos monitores y se está midiendo en tiempo real la presión arterial invasiva, la saturación de oxígeno, el NIR, tanto renal, venoso, renal, cerebral y el gasto cardíaco en tiempo real. Entonces, por ejemplo, un bebé que empieza con alteración de la perfusión a nivel periférico indicado por el NIR, vean cómo aquí el NIR está detectando eso, el gasto cardíaco empieza a disminuir y cuando se hacen intervenciones como aplicar volumen o incluso iniciar una amina, pues eso hace que vaya mejorando el gasto cardíaco. Vean como aquí el resultado de esta intervención, ponerle una carga o una amina, pues hace que mejore el gasto cardíaco y las resistencias vasculares sistémicas se alteran y también el volumen sistólico. Entonces vean el flujograma que tenemos en el instituto, en donde de acuerdo al tiempo de oro del estado de choque se tienen que hacer las distintas intervenciones. Lo principal pues es identificarlo de forma oportuna en la fase compensada o incluso antes de la fase compensada, en donde la TEA por debajo de la percentil que le toca al bebé. Lo ideal es que la TEA sea de manera invasiva, sin embargo, pues en muchos lugares no es posible y nos basamos en la TEA no invasiva, que es un valor no tan confiable y que se tiene siempre que asociar a otros parámetros, como el llenado capilar, los pulsos, la uresis o la frecuencia cardíaca. Siempre hay que asegurar la vía aérea, recuerden el ABC es fundamental, y dentro de los primeros 5 minutos es el principal manejo, es decir, detectar o reconocer los datos clínicos del estado de choque, asegurar la vía aérea e identificar la causa que llevó al bebé a presentar el estado de choque para, de acuerdo a eso, intervenir. Como ustedes saben, pues el estado de choque de tipo séptico es el más frecuente en la etapa neonatal, entonces sí responde a volumen, específicamente a cristaloides, y por eso es que aquí la siguiente intervención a los 10 a 15 minutos es administrar cristaloides. La primera carga depende de la edad gestacional, el volumen y el tiempo en el que se administra. Por ejemplo, en un recién nacido de término, la primera carga se administra 20 mililitros por kilo para 10 minutos. ¿Por qué para 10 minutos? A diferencia de los 15 minutos que administran los menores de 35 semanas, que es a un volumen menor, es decir, a 10 mililitros por kilo, porque la hemorragia intraventricular asociada a un cambio de volumen y a un cambio del flujo sanguíneo cerebral es mucho mayor a tiempos cortos y a volúmenes altos de cristaloide. Entonces, por eso es que los recién nacidos menores de 32 semanas hacemos que sea para 15 minutos a la mitad del volumen que requiere un recién nacido de término para disminuir el riesgo de hemorragia intraventricular, y eso sí, además se presenta el estado de choque en los primeros 3 días, donde casi el 95% de las hemorragias intraventriculares se presentan. La segunda carga es a lo mismo y se tiene que hacer dentro de los primeros 15 minutos del manejo del estado de choque. Si no responde, entonces ustedes ya están iniciando a máximo a los 20 minutos del manejo del estado de choque la primera amina, que nuestra primera opción siempre es dopamina. ¿Por qué dopamina, no norepi o no dobutamina? Porque dopamina es justo la amina que más estudios tienen los recién nacidos prematuros y que incluso con estado de choque que presenta acidosis láctica, los receptores para dopamina sí son mucho más específicos y mucho más funcionales que los receptores de dobutamina en origen. Entonces vean aquí cómo la dosis de inicio siempre tiene que ser a 10 microgramos kilo minuto. Y se tienen que estar tomando la TEA cada 5 minutos para valorar si se agrega en los primeros 10 a 15 minutos del inicio de la amina la siguiente amina, que en nuestro caso es dobutamina. Dobutamina de 10 a 15 microgramos, como máximo 20 microgramos. ¿Esto por qué? Porque el bebé recién nacido prematuro, como les comentaba, tiene una disfunción del miocardio. Entonces, el efecto inotrópico de la dobutamina es el que le beneficia para mejorar el gasto cardíaco. Y posteriormente se tiene que considerar, si no respondió a la primera y segunda amina, es un choque refractario a líquidos y aminas. Entonces tiene que utilizar hidrocortisona A1, A2 máximo miligramos kilo día
con la intención de mejorar los receptores adrenérgicos y mejorar la respuesta a las aminas. Mientras se agrega la tercera amina, que en nuestro caso preferimos norepinefrina, y en segunda opción adrenalina, a 0.1 microgramo kilo minuto. Esta se puede incrementar de 0.1 en 0.1 hasta 1 microgramo kilo minuto. Y si a pesar de todas estas aminas, es decir, 3 e hidrocortisona, pues es un choque refractario a líquidos, aminas y esteroides. Se utiliza vasopresina dosis de 0.001 a 0.01 unidad kilo minuto. ¿Y cuáles serían nuestros objetivos del manejo hemodinámico cuando se presenta el estado de choque y lo estamos manejando? Pues son los clínicos que ya ustedes conocen. Frecuencia cardíaca cercana a 160 por minuto, la presión arterial lo más cercano al percentil adecuado, al menos en un bebé prematuro. Dentro de los primeros 3 días debe ser 30 milímetros de mercurio, el llenado capilar entre 2 a 3, un gasto urinario a menos de 0.5 mililitros kilo hora, que se encuentre con saturación productal más del 90% y un pH más de 7.25. Estas son las guías del estado de choque para en específico para el recién nacido de término, para el recién nacido prematuro, y que es muy apegado al esquema que estamos comentando. Estos son los receptores adrenérgicos que ustedes tienen que conocer, que se encuentran tanto en vías vasculares periféricas como también en la pared miocárdica. Entonces vean cómo el miocardio tiene 2 receptores, el alfa-1 y el beta-1. El alfa-1 aumenta la contractilidad y el beta-1 aumenta el inotropismo y también la contractilidad. En las resistencias vasculares periféricas, pues hay unos que se encuentran en la terminal presináptica y también otros que se encuentran en el músculo liso vascular. En la terminal presináptica, el alfa-2 favorece la liberación de norepinefrina y pues la liberación de norepinefrina activaría estos 2 receptores. El alfa-1 hace aumento de la vasoconstricción y el beta-2 disminuye la vasoconstricción, es decir, genera vasodilatación. Por eso es que el beta-2 no nos sirve para el manejo del estado de choque. Entonces, las aminas que habitualmente utilizamos es dopamina. Como ustedes saben, en la edad pediátrica, dopamina es dosis dependiente. A bajas dosis utilizamos receptores dopaminérgicos tipo 1 y tipo 2, es decir, que se encuentran en receptores renales o mesentéricos. Cuando se utilizan dosis medias habituales entre 5 a 10 o entre 4 a 10 microgramos kilo minuto, el principal receptor que se activa es el receptor alfa y tiene efectos inotrópicos. Y a dosis mucho mayores, cercanas a 10 microgramos kilo minuto, se activan receptores beta, que tienen efectos vasopresores, incremento de las resistencias vasculares sistémicas, pero también puede incrementar las resistencias vasculares pulmonares. Entonces, esto en un bebé de término puede suceder que se lleve de esta forma, pero en un bebé prematuro extremo, él no cumple estas dosis de forma habitual, es decir que incluso un bebé con una dosis de 4 microgramos kilo minuto pudiera tener un efecto beta, si es que es muy pequeño. Entonces, no están tan claras los intervalos de dosis para activar estos distintos receptores en un bebé prematuro extremo. Eso es a lo que quiero que se les quede claro. Entonces, ¿por qué iniciamos a 10 microgramos kilo minuto? Porque ahí estamos afectando el receptor alfa y el receptor beta, que es el que nos importa para que tenga un efecto inotrópico y un efecto vasopresor. Pero también puede incrementar las resistencias vasculares pulmonares. Entonces, en el contexto de un bebé que tiene riesgo de hipertensión pulmonar, no conviene que suban más de 10 o 15 microgramos kilo minuto la dopamina, porque ahí estarían favoreciendo la hipertensión pulmonar. Dobutamina, esa habitualmente la utilizamos a 10 microgramos kilo minuto, porque a esa dosis es cuando activamos específicamente el receptor beta-1, que es el que nos importa que tenga un efecto inotrópico y que mejore el gasto cardíaco. Y que cuando se sube a más de 10 microgramos kilo minuto tiene un efecto en el receptor alfa. Y eso puede generar un cronotropismo aumentado, entonces puede poner al bebé muy taquicárdico. Entonces, ¿cuándo no podríamos poner o no sería conveniente poner dobutamina? Pues cuando el bebé ya tiene una taquicardia muy importante con dopamina. Entonces, es un bebé que ya casi tiene una frecuencia cardíaca cercana a 200. Cuando ustedes ponen dobutamina, pues esa frecuencia cardíaca se va a convertir en 210 o en 220. ¿Y cómo se va a llenar ese miocardio, ese corazón en tanta taquicardia? Pues se va a llenar de forma inadecuada. Entonces no conviene que en el estado de choque un bebé se encuentre tan taquicárdico. Lo que conviene es que tenga un buen llenado
ventricular. Entonces la taquicardia no es tan conveniente y la dobutamina genera a dosis altas mucha taquicardia por el efecto alfa. La epinefrina también tiene dosis dependencia a dosis bajas cercanas a 0.3 microgramos kilo minuto. El receptor que más habitualmente tenemos afectado es el alfa 1, que tiene un efecto inotrópico, por eso es que también genera taquicardia como efecto adverso. A dosis mayores, entre 0.3 a 1 microgramo kilo minuto, afecta el receptor beta, entonces ya es cuando tiene efecto vasopresor. Y la norepinefrina, por eso les decía que entre adrenalina y norepinefrina es de nuestras primeras opciones. ¿Por qué? Porque tiene un intervalo entre 0.1 a 1 microgramo kilo minuto y se afectan los receptores alfa 1 y alfa 2 que tienen efecto vasopresor. Entonces tiene un efecto mucho más directo y sin tanta dependencia de dosis como adrenalina en la resistencia vascular sistémica, que es lo que nos interesa. La hidrocortisona, ya les había comentado que se utiliza desde 0.5 hasta 2 miligramos kilo y que la intención es que incremente la sensibilidad de las catecolaminas al favorecer mayor expresión de los receptores adrenérgicos. Y que la misma hidrocortisona no va a actuar de inmediato, por eso es que actualmente se está utilizando de forma más temprana en el manejo del estado de choque. Antes lo que hacíamos es que cuando se agotaban 3 aminas, se empezaba a colocar la hidrocortisona, pero ahora se está utilizando mucho más temprano e incluso a dosis más bajas, porque como ustedes saben, la hidrocortisona a dosis cercanas a 2 miligramos kilo se asocia a hiperglucemia importante, que en el contexto de un bebé que tiene sepsis, por ejemplo, que es el tipo de choque más frecuente en la etapa neonatal, o en un recién nacido prematuro, que además tiene sepsis, tiene hiperglucemia, que le da hidrocortisona, que tiene una hiperglucemia importante, pues la hiperglucemia importante aumenta la osmolaridad a nivel cerebral y por lo tanto pues aumenta el riesgo de hemorragia intraventricular. Entonces se ha visto que cuando utilizamos dosis pequeñas de hidrocortisona e incluso mucho más temprana es igualmente efectiva que cuando la utilizamos tardíamente y con menos efectos adversos. Vasopresina, ya les había comentado que este es el intervalo de dosis y actúa en los receptores de vasopresina tipo 1 e incrementa específicamente la resistencia vascular sistémica, no tiene un efecto inotrópico y que cuando nos acercamos a la dosis más pequeña puede tener un efecto en la resistencia vascular pulmonar, es decir, que la disminuye. Entonces, vasopresina, en casos de hipertensión pulmonar a dosis baja, tiene cierta ventaja. Milrinona es de las opciones que utilizamos cuando se encuentra asociada a hipertensión pulmonar, pero milrinona tiene la desventaja que causa una disminución de la resistencia vascular sistémica. Entonces, en el estado de choque no es la primera opción cuando todavía tenemos alteración de la presión sistémica. Cuando tenemos alterada la presión pulmonar a la alta, es decir, hipertensión pulmonar, y además tenemos alteración de la presión sistémica, ahí lo que conviene es primero manejar la presión sistémica y una vez que se encuentre estable, tal vez valorar si es necesario iniciar la milrinona con intención de disminuir la resistencia vascular pulmonar. Y como ustedes ya saben, de acuerdo a la clase previa, pues es un inhibidor de la fosfodiesterasa 3. Levosimendan también es una amina que tiene un efecto muy especial, tiene un efecto a nivel inodilatador, es decir, que incrementa la contractilidad sin incrementar la demanda de oxígeno. Esto a diferencia de la dobutamina, que es un inotrópico en específico, la dobutamina sí genera un incremento de la demanda miocárdica de oxígeno. Y a diferencia del levosimendan, este no lo hace. Entonces, genera mucho menos afección a nivel miocárdico. Entonces, esa es la ventaja con el levosimendan. Entonces, pues hay que identificar los factores de riesgo para que identifiquen el tipo de choque al que pudiera estar susceptible un recién nacido en específico. Una vez que se identifican esos factores de riesgo, pues ustedes tienen que estar monitorizando tanto clínico como bioquímico los distintos parámetros que alteran la precarga, la contractilidad o la poscarga. Y de acuerdo a eso, ustedes valoran qué es lo que necesita el recién nacido de acuerdo al tipo de choque que se presenta. Y ya actualmente se están haciendo nuevos algoritmos en donde se están integrando los nuevos parámetros no invasivos que tienen utilidad en el manejo de choque, como es el NIS,
y el eco funcional. Entonces vean cómo aquí, pues la intención es que identifiquemos a todos los recién nacidos que no se encuentren hipotensos, es decir, que se encuentren en la fase compensada del choque, para hacerles, por ejemplo, un eco funcional y combinarlo con IR y de acuerdo a eso identificar quién tiene alteración del flujo o del gasto cardíaco y de acuerdo a eso identificar cuál es el tipo de choque y el manejo que se requiere para cada tipo de choque. Es algo un poquito más complejo que tal vez a ustedes ahorita les parece medio complicado, pero que en un futuro se tienen que ir familiarizando con todo esto que va a ir integrándose en el manejo de choque. Esta gráfica, bueno, este esquema es específicamente para explicarles cuál es el efecto del esteroide en la respuesta al estado de choque. Entonces vean cuando ustedes administran hidrocortisona, lo que sucede es que ya en mediadores inflamatorios aumentados, pues existen muchos efectos oxidantes a distintos niveles, en específico el sistema vascular, el corazón y en las glándulas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el estado de choque en específico, que es el tipo de choque más frecuente y que se asocia mucho más respuesta inflamatoria sistémica y efecto oxidante, y en el contexto de un bebé prematuro que tiene un insuficiente sistema antioxidante, pues favorece a que toda esta oxidación de los mediadores inflamatorios pues se afecte el eje endocrino, el sistema vascular y el corazón. Y entonces todo esto que hace, pues que haya una regulación a la baja de los receptores adrenérgicos. Entonces por eso es que los bebés prematuros extremos con choque séptico es frecuente que se requieran al menos una o dos o más aminas y esto sucede porque precisamente tienen una insuficiencia suprarrenal mucho más temprana y eso hace que requieran con mayor frecuencia hidrocortisona. Entonces la hidrocortisona en conclusión, ¿qué haría? Pues favorecería la regulación a la alta de los receptores adrenérgicos, mejoraría la contractilidad cardíaca y favorece que el eje de las hormonas que ya es inmaduro, se regule de una forma mucho más adecuada. Entonces, genera una mejora en el compromiso cardiovascular, hace una regulación a la alta de los receptores adrenérgicos y pues limita la alteración o la contrarregulación de los ejes hormonales y pues también está regulando la inflamación como uno de los efectos que ustedes ya conocen de los esteroides. Muy bien, entonces vamos a pasar a los casos clínicos. Antes quiero preguntarle si alguien tiene alguna duda con todos estos conceptos. Si no, para pasar directamente a los casos. Hola, doctor, buenos días. Sí. Soy Alejandra. Una pregunta. Sí. Acá en neonato utilizamos cargas con albúmina también. No, justo por eso no mencioné la albúmina. La albúmina, al igual que el bicarbonato, es una de las muchas controversias que existen ya desde hace mucho tiempo en la edad neonatal y que el coloide, a diferencia del cristaloide, ya en muchos estudios se ha identificado que el coloide no es benéfico para muchos recién nacidos y se prefiere que utilicemos cristaloides. A diferencia de la pediátrica, la etapa neonatal, el coloide genera más riesgo que beneficio. Y el cristaloide en la mayoría en todos los estudios se ha visto que es benéfico y con menos riesgo. Entonces por eso no utilizamos coloide en el manejo del estado de choque. Ok, y otra duda. No sé qué tan frecuente pues en los neonatos se vean las como complicaciones o los efectos adversos que se ven con la vasopresina. Yo me acuerdo que en pediatría cuando iniciabas vasopresina era con mucha cautela y a veces los niños terminaban con necrosis de los deditos. Si te Entonces, das cuenta, la dosis de vasopresina en la etapa neonatal es distinta a la de pediátrica.
La dosis de vasopresina generalmente la utilizamos a una dosis mitad de la que utilizamos en la edad pediátrica. Y actualmente estamos utilizando vasopresina a la mitad de la dosis que se utilizaba hace casi 5 años, con la intención de favorecer más vasodilatación pulmonar, no tanto para la vasoconstricción sistémica, porque sabemos que los recién nacidos, sobre todo los prematuros, tienen más riesgo de baja perfusión a nivel de los órganos y no es lo más conveniente. Gracias. De nada. Preguntan aquí que si la dosis de carga 20 es de uso en el instituto o si hay bibliografías nuevas. Esa es la que habitualmente utilizamos. Podemos utilizar entre 15 a 20 mililitros kilodosis, pero habitualmente el algoritmo por eso lo dejamos como 20 mililitros kilodosis máximo para el recién nacido del término. No sé si hay alguna otra duda, si no pasamos a los casos. No, muy bien. Bueno, en los casos clínicos les voy a ir haciendo algunas preguntas y ustedes van a ir contestando de acuerdo a lo que se les, o si les queda duda de alguna cosa en específico del caso, también lo pueden preguntar. Entonces, el primer caso es un bebé masculino, que es un bebé prematuro extremo de 26 semanas, de 680 gramos, que se le hizo técnica INSURE, que ustedes ya saben a qué se refiere esa técnica de administración de surfactante. Se encuentra a las 2 horas de vida con un CPAP con presión en 5, con FIO2 de 30 y adecuado esfuerzo respiratorio, y tiene estos parámetros clínicos. Tiene una TA media de 24 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca de 148, llenado capilar de 2 segundos, uresis de 2.8 y pulsos normales. ¿Qué les llama la atención? El TA media, ¿no? La media. Ok. De la TA media, ¿qué piensan? ¿Por qué está así? ¿Tiene choque? ¿Tiene algún factor de riesgo para hacer choque? Por la prematurez probablemente fue un pinchamiento temprano al cordón y eso podría ponerlo en riesgo. No necesario. Es una TA no invasiva, 24 milímetros de mercurio. Entonces, como no sabemos nada del nacimiento. O sea, la TA media graficada en el programa que nos dio doctor está arriba de las 5. La media es de 20 para 26 semanas en su primer día. Exactamente. Esas tablas son como más para TEAs invasivas. Pero de todas formas, TEAs no invasivas son un poco más bajas. Y generalmente en la primera hora de vida, la mayoría de los recién nacidos prematuros extremos menores de 28 semanas suelen tener una TA media baja. ¿Y eso por qué será? Porque su miocardio es inmaduro y además están sometidos al periodo de transición, y ya vimos que el periodo de transición en un bebé muy prematuro pues es alterado y que pues la mayoría está sometido a un pensamiento precoz y pues no favorece que haya una hemodinamia adecuada que compense el estado de la transición. Pero si ustedes ven de forma aislada la TA media no invasiva y no ven todos los demás parámetros, el estado de choque, la frecuencia cardíaca, llenado y demás, se pueden guiar solo por la TA media y hacer intervenciones tal vez innecesarias. Si a esta TA media ustedes decidieran pasarle una carga, ponerle aminas, a ti someterían de riesgo a este recién nacido. ¿Qué riesgo tendría este recién nacido si ustedes decidieran pasarle cargas y aminas en este momento de su vida? Sangrado intraventricular. Hemorragia intraventricular, displasia broncopulmonar, retinopatía, abrir el conducto, muchas alteraciones que tal vez son innecesarias. Entonces, generalmente un bebé en la primera hora de vida, prematuro extremo, que no tiene ningún factor de riesgo, pues no hay que hacer mucha intervención. Distinto el caso. Si este bebé fuera de 26 semanas, 680 gramos, se le hizo técnica INSURE, pero tuvo un desprendimiento de placenta o un efecto hemorrágico a nivel fetoplacentario y tiene la TA media asociado a algún otro dato clínico de alteración hemodinámica, entonces sí es probable que el bebé requiera intervención. Y es mucho más el riesgo no hacer intervención que dejarlo
que hacerle la intervención. Entonces, todos estos datos hay que correlacionarlos con el contexto clínico al que se encuentra. Entonces sería distinto si fuera un bebé que tiene la mamá sepsis, RPM, corio, que tiene desprendimiento de placenta, que tiene algún otro factor de riesgo para los distintos tipos de choque que les presenté, entonces ahí sí le darían cierto valor a los parámetros, pero una TEA media no invasiva, de forma aislada, sin ningún factor de riesgo, no es meritoria de hacer alguna intervención, ¿sale? Entonces, ¿en dónde se encontraría la alteración en este caso? Precarga, contractilidad, poscarga, frecuencia cardíaca, gasto cardíaco. Pero solamente con esa TEA Sí. Viendo cómo no tiene les ningún presenté. antecedente. No, nada. En la contractilidad, muy bien, ahí dijo Andrea. Entonces la contractilidad, ¿por qué? Porque el miocardio está inmaduro. Inmaduro. No es el más contráctil posible. Entonces el gasto cardíaco está alterado por la contractilidad de ese miocardio, de ese recién nacido que está sometido al periodo de transición. Y ya vimos por qué el periodo de transición puede afectar al miocardio de ese recién nacido prematuro. Entonces, ¿qué manejo inicial le darían a este recién nacido? Opcional, le pasan una carga de fisio 10 para 1 hora, que realmente eso ni siquiera es Es la carga. opción B. Carga de fisio, ponerle albúmina, hacerle un eco, ponerle próstata. Vigilancia. Muy bien. Segundo caso. Una niña, la ven ahí, es prematura, 28 semanas, 970 gramos. Se le hizo técnica INSURE, está en CPAP, la ven en su foto, no tiene ventilación mecánica, no tuvo sepsis. La evalúan al 5º día y se encuentra en CPAP, como la ven ahí, con una presión de 5, una FIO2 que estaba en días previos de 30 y de repente empieza a requerir cada vez más FIO2, 38%, y además se asocia a presencia de apnea. Estos son sus datos clínicos en ese momento que la enfermera les dice que evalúan a ese bebé porque está haciendo apneas y requiere más FIO2 en CPAP. Tiene una TEA media de 24, tiene una frecuencia cardíaca de 152, llenado de 2 segundos, uresis de 2.8 y pulsos amplios. ¿Qué piensan? ¿O necesitan alguna otra información? Entonces hay una diferencial entre la TEA sistólica y diastólica, como ya bien comentaron por ahí, amplia. Por ahí alguien dijo conducto, por ahí alguien dijo sepsis. Entonces, hay que ver el contexto del bebé. O sea, aquí no se menciona que tenga alteración de la temperatura, pero puede suceder que ya tenga justo la infección rondando y pues que eso genere estos datos clínicos y que el conducto, como alguien puso por ahí, pudiera abrirse, o que justo generalmente los bebés a los 4 o 5 días presentan manifestaciones de conducto arterioso y ya tendrán su clase en algún punto de su residencia de conducto arterioso y se caracteriza por una disminución de la TEA diastólica. Pero también la sepsis puede tener una disminución en la TEA diastólica, al igual que la enterocolitis. Entonces, si ven el contexto del bebé que se encuentra al 5º día y además tiene pulsos amplios y sopla, pues con más razón pueden pensar que esto puede ser por el conducto. Y sí, las apneas son un dato que puede ser común a muchas otras causas. Y la misma prematurez, un bebé prematuro de 28 semanas, todos, el 100% va a presentar apneas propias de la prematurez, pero la apnea de la prematurez es un diagnóstico de descarte. Y ustedes tienen que estar familiarizados que la TEA media en los 3 primeros días puede ser asociada o más o menos equiparada a la edad gestacional del recién nacido. Entonces, un bebé en sus primeros 3 días de 28 semanas, pues al menos debe tener una TEA media de 28 milímetros de mercurio. Pero un bebé pasados los 3 días de vida, de casi cercano a los 28 semanas de edad gestacional, pues debe tener al menos 30 milímetros de mercurio de TEA media, como mínimo. Igual, percentilarlo, ideal que fuera TEA invasivo. Pero como esto es no invasivo y no es tan confiable, pues hay que ver el contexto del bebé. Si es un bebé que no tuvo sepsis, pero ahorita pudiera tenerla y que ya tiene datos de conducto, pues probablemente el conducto es lo que está haciendo que presente todo esto. Y las apneas pueden ser por el conducto y también pueden ser por la sepsis. ¿Y por qué requiere más FIO2?
¿Por qué se imaginan que requiera más FIO2? SDR. El SDR ya tuvieron una clase y el SDR cómo se comporta en su evolución de la historia natural de la enfermedad. Al quinto día el SDR tendrá un problema importante o requerirá intervención para el manejo del SDR, es decir, mejorar la capacidad residual funcional, mejorar el surfactante. Es poco probable. Generalmente el SDR tiene un periodo de luna de miel y después genera una mejora en el surfactante propio y ya para los 3 a 5 días el SDR ya no es un problema importante. Y al quinto día otras causas sistémicas extrapulmonares es lo que afecta el requerimiento de oxígeno. Entonces el SDR a los 5 días ni siquiera pensarlo. Pero ¿por qué el conducto? Ya viendo el contexto de este bebé que pensamos que tiene conducto sepsis, puede hacer que requiera más cantidad de oxígeno. Exacto, el secuestro del volumen sistémico por el conducto. Justo el conducto genera un cortocircuito de dónde a dónde. De izquierda a derecha, muy bien. Entonces eso hace que el pulmón se empiece a congestionar. Y la congestión venocapilar, ¿cómo afecta la relación ventilación-perfusión? La disminuye. Entonces eso hace que pues el oxígeno no perfunda o no difunda de forma adecuada y por clínica el bebé empieza a requerir más cantidad de oxígeno. Y justo ese es el mecanismo por el que el bebé presenta las apneas, por una hipoxia secundaria a la congestión venocapilar. Entonces, ¿en dónde se encuentra la alteración? En la precarga, en la contractilidad, en la poscarga. 23, 14, 44, 43. En el contexto de un conducto arterioso. Imagínense, yo sé que ahorita no han tenido su clase de conducto arterioso, pero imagínense la fisiopatología un poco. Ya ahorita comentamos que el conducto genera un robo diastólico a nivel del ventrículo izquierdo y eso hace que el volumen a nivel del ventrículo izquierdo, ¿cómo se encuentra? ¿Aumentado o disminuido? Es el mío. Sí. Le estoy hablando ahorita de un teléfono del hospital, pero ahorita el teléfono que le di es el mío. Estoy conectando. Y por lo tanto, ¿cómo va a estar la contractilidad? Claro que sí. Saludos entonces. De nada, bye. Disminuida, porque es menor volumen. Está disminuido, o sea, si ya dijimos que hay un robo diastólico al sistémico, pues en toda la circulación sistémica hay disminuido el volumen sistólico. Entonces, ese volumen sistólico, ¿cómo creen que regrese al corazón? ¿Aumentado o disminuido? Disminuido, justo. Entonces, la precarga está disminuida, por lo tanto, la contractilidad, si no tienen volumen, se encuentra alterada, y como se está recirculando el volumen a nivel pulmonar, pues no es un volumen efectivo. Entonces, la principal alteración en el conducto arterioso es a nivel de la precarga y a nivel de la contractilidad. Por eso es que cuando a un bebé se le liga de forma quirúrgica, es susceptible a una cosa que se llama síndrome, ustedes lo han escuchado, un síndrome post-ligadura, que se comporta como un choque cardiogénico y es precisamente porque se altera específicamente la contractilidad y no tanto la postcarga. Entonces, el conducto arterioso es otro tema, pero es una de las causas frecuentes que puede hacer que ustedes hagan intervenciones para una TA. Entonces, aquí estamos evaluando en específico la TA. Es frecuente que al quinto o cuarto día un bebé presente una hipotensión de manera sospechosa y a expensas de una presión diastólica y que si no ven el contexto del bebé es fácil que empiecen a pasarle cargas, que le pongan aminas y demás.
¿qué riesgo le dará a este bebé que le pusieran cargas? En el contexto de que pensamos que tiene un conducto arterioso. Falla Congestión cardíaca, pulmonar. exactamente, y más congestión pulmonar. Entonces favorecerían que se perpetúe el cortocircuito o perfusión a nivel sistémico, más falla de bomba, y pues a la larga sí genera más riesgo. Entonces, ¿qué manejo inicial le darían a este bebé? Le pondrían cargas de cristaloide, albúmina, lo vigilan, le ponen dopa, le hacen un Dopa. eco, le ponen próstata. El ecocardiograma. El ecocardiograma, sin duda alguna. Pues hay que evaluar que si realmente sea el conducto, hay que corroborar la sospecha, hay que ver si ese conducto, ya ustedes tendrán su clase, es de repercusión leve, moderada o importante. Si tienen dudas con respecto a eso, hay una clase en el canal de YouTube al respecto del conducto, en donde más o menos les van a quedar un poco más claros todos estos efectos fisiopatológicos para que se vayan familiarizando. Pero sin duda alguna el manejo inicial es hacer un ecocardiograma, corroborar la sospecha y ver que si realmente es el caso, porque incluso un bebé con conducto a veces es meritorio que requiera restricción hídrica, tal vez favorecer el cierre del conducto con tratamiento farmacológico. Entonces, el darle un poco más de volumen, pues se hace el ciclo de estarle recirculando el volumen a nivel pulmonar y congestionarlo más, alterar la relación ventilación-perfusión y hacer hipoperfusión a los distintos órganos, como el mesenterio, darle riesgo de enterocolitis, insuficiencia renal, o alterar el flujo sanguíneo cerebral y darle riesgo de hemorragia. Tercer caso, este es un masculino. Y sí, en específico también puede afectar la poscarga, pero es algo menos frecuente. Lo que se inicia en la alteración fisiopatológica es alteración de la precarga y de la contractilidad. Y en etapas más tardías o de acuerdo a la repercusión del conducto, se afecta la poscarga. Es decir, si hay un cortocircuito de manera muy importante y el robo diastólico es significativo o incluso tiene flujo reverso a nivel del mesenterio, entonces sí, la poscarga se encuentra alterada. Es un bebé de 31 semanas, 1110 gramos, se le hizo insure, estuvo ventilado mecánicamente el primer día, pero ustedes lo están evaluando los 9 días de vida y tiene un CPAP con presión de 5, FIO2 45, una temperatura de 38.4 con estos datos clínicos. Tiene una TA media de 23, una frecuencia cardíaca de 172, el llenado capilar está en 3 segundos, tiene uresis de 0.8, los pulsos están disminuidos. ¿Qué creen que tenga? Choque. ¿Choque en qué fase y de qué tipo? Choque descompensado, de choque séptico descompensado. De probable Choque frío. etiología séptica. Ok, muy bien. ¿Por qué? Por la fiebre y por todos los parámetros que están viendo. ¿Dónde está la alteración? En el choque séptico descompensado. Precarga porque ¿cómo? el volumen está disminuido. Precarga porque hay una hipovolemia relativa en el séptico. ¿Qué más? Contractilidad también. Contractilidad porque existen mediadores inflamatorios que afectan el eje de las catecolaminas y de la función miocárdica secundaria a la compensación. Y la poscarga también, porque están alterados los receptores y pues hay alteración de las resistencias vasculares sistémicas. Pues están alteradas las tres cosas. ¿Qué manejo inicial le dan? Volumen. La carga de 10 mililitros para 15 minutos. Exacto, porque es un bebé prematuro menor de 32 semanas. Entonces, si se dan cuenta, que, bueno, y si no responde, ¿qué le dan? Una segunda carga. Una segunda carga. Una segunda carga, pero tú ya estás preparando Valorando la dopamina. Exacto. O sea, siempre que termina la primera carga y no hay respuesta, pasas la segunda, pero a la par estás iniciando o preparando la mina, porque en muchos lados, en lo que preparan la mina, pasan minutos valiosos del tratamiento del estado de choque. Entonces, siempre que termina la primera carga y es candidato el bebé a la segunda carga, a la par de la segunda carga estás indicando la preparación de la mina.
Esto es un manejo muy intenso y es tan intenso porque si lo hacen bien, genera menor comorbilidad para el recién nacido. Y si se dan cuenta, el abordaje de los casos clínicos que estamos viendo ahorita es identificar, evaluar e intervenir. Es decir, ustedes identifican la causa o el factor de riesgo de que llevó al bebé a presentar el estado de choque, evalúan los datos clínicos y conforme a esos dos parámetros intervienen. Entonces, siempre que hay un bebé en estado de choque, ustedes se deben de preguntar qué es lo que hizo que el bebé esté en estado de choque. Y de acuerdo a eso, ustedes tienen que hacer su intervención. A veces no es tan fácil, porque a veces se combinan varios tipos de choque a la vez y es difícil. Entonces, masculino, que tiene 35 semanas, 36.3 semanas de gestación corregidas, tiene 2 kilos 150 gramos, no tuvo control prenatal y nace por vía vaginal, tiene 48 horas de vida y ustedes lo ven que tiene dificultad respiratoria y cianosis. Estos datos clínicos: TEA media de 23, cardíaca de 172, llenado de 3, URES 7.8, pulsos disminuidos y se ve pálido, terroso. ¿Qué manejo inicial le dan? Primero que, para saber qué manejo inicial, pues ustedes tienen que identificar qué tiene el bebé, porque llegó a presentar todo esto a las 48 horas de vida. Exacto, puede tener una cardiopatía congénita dependiente del conducto, porque justo a las 48 horas el cierre del conducto fisiológico se empieza a presentar. Y si es una cardiopatía que dependía del conducto, pues el bebé presenta cianosis. Por eso hice énfasis en la cianosis positiva. Entonces, y se ve pálido, terroso, tiene datos de choque. ¿Qué tanto una neumonía puede presentar estado de choque? Es poco probable. Muy bien, entonces tendría que tener un estado de choque asociado a una sepsis y la neumonía no es algo frecuente que lleve a un estado de choque. Muy bien, ¿qué manejo inicial le dan sabiendo que es probablemente una cardiopatía congénita dependiente del conducto? Pues un eco, ¿no? Ante la sospecha. Exacto. Siempre ante la sospecha hay que corroborarlo. Así con el conducto hay que corroborarlo, porque qué tal si no es una cardiopatía y ustedes le dan prostaglandinas o le ponen inotrópico, le ponen otra cosa y se imaginaron que era cardiopata y no es cardiopata y tiene otro problema. Entonces siempre hay que corroborar que sí sea la sospecha. ¿Dónde se encuentra la alteración? La precarga y la contractilidad. Exacto, precarga y contractilidad. Siguiente caso, masculino de 30 semanas, ya corregidas 30.6, 1150, se le hizo insure, se le hicieron incrementos graduales de la vía arterial hasta 75 mililitros kilo día y al quinto día súbitamente, remarco el súbitamente, presenta dificultad respiratoria y estos datos clínicos. TEA media de 23, cardíaca de 200, llenado de 5, URES de 0.8, pulsos disminuidos y se ve pálido, terroso. Que evalúan y que identifican y de acuerdo a eso cómo interviene. No tenía ventilación mecánica y súbitamente presenta esos datos clínicos. Estaba en CPAP. Obviamente pues ahí se tuvo que intubar. ¿Y el abdomen? El abdomen se ve bien. No. Sinceramente, entonces, si fue muy súbito, no sé por favor. Puede ser neumotórax. Podría ser sepsis. Muy bien. Uh-huh. ¿Qué nos apoya para la sepsis? La sepsis se presenta de forma súbita.
¿Qué otras causas? Mm, De los tipos de choque que les Canadí. presenté, ¿cuáles se Con su presentan de forma? algo obstructivo. No. ¿Algún otro dato para...? No. Porque sigue moviendo el cursor, probablemente Mucho. él sigue explicando y no se escucha nada. Tiene apagado su micrófono. ¿Qué les parece la placa? La placa, ¿qué les Ah, parece? está un poquito pasado el catéter, ¿no? Sí, de El hecho, mucho. catéter. No es poquito, es mucho. ¿Qué riesgo El les da catéter un está súper pasado. pasado? Un trombo. No recuerdo. Estamos viendo un bebé en choque que tiene el catéter pasado. El trombo que... Un trombo, doctor. No. Un trombo, doctor. No podría ser. ¿Me escucha? Tamponada. Ok. ¿Cómo manejan el taponado? Ecocardiograma. Un ecocardiograma, muy bien, para Doc, corroborar el un diagnóstico, ecocardiograma. pero a la par, si el bebé se está muriendo casi, pues pasarle volumen. Se inicia. Siguiente caso. Siguiente caso, masculino de 37 semanas, 3 kilos 800, que es de primera vez la mamá, tiene un desprendimiento de placenta del 60%, requiere reanimación avanzada con una dosis de adrenalina, carga y concentrado eritrocitario, tiene una TA media de 28 milímetros de mercurio, taquicárdico 200, llenado capilar no valorable, sin uresis, pulsos disminuidos y pálido. La gasometría de cordón tiene un pH de 6.8, un déficit de menos 16, lactato de 6.5 y un hematocrito de 26%. ¿Qué tiene el bebé? ¿Qué tipo de choque tiene? ¿Sí me escuchan? No se escuchó, perdón. ¿Qué tipo de choque tiene? Se cortó cuando se pregunta. Hipovolémico. Hipovolémico asociado al ¿Ahí ya me escuchan? Sí, ya. Entonces, Ya. ¿qué tipo de choque tiene este bebé? Hipovolémico. Hipovolémico, muy bien. ¿Dónde se encuentra la alteración? En la precarga, contractilidad, Precarga. o poscarga. En la Ah, precarga, muy bien. precarga. Con eso que identificaron, Y contractilidad evaluaron. puede ser. Hola, buen día. Disculpe, ¿se encuentra el doctor Yesca? No se encuentra, viene la próxima semana. Precarga.
No. Doc, no se escucha.